Corra el micrófono del centro un poco más allá para que no le tape la cara. Eso ahí. Y ahí lo giramos eso ahí. ¿Está ambiental? Sí. Bien, que el Señor nos bendiga a estas horas de la noche. Ya es para algunos tal vez un poco tarde, son las 10 de la noche con 12 minutos. Queremos saludar primeramente a todos nuestros hermanos, a los amigos, a los auditores que están escuchando la radio en esta noche, que tal vez ya están preparando su corazón para el día de mañana, que es el día del Señor, que es un día que por mandato y voluntad divina y también para poder recordar y conmemorar de alguna forma la resurrección del Señor, es un día que apartamos del resto de la semana para congregarnos en nuestras iglesias locales. Hay muchas iglesias que hacen puntos en la calle con la iglesia completa y hay diversas actividades en muchas iglesias y es un día de mucha bendición. Llega el día lunes y los creyentes están fortalecidos porque han vivido un día en la presencia del Señor junto con su familia, con sus hijos, en matrimonio. Así es que para aquellos hermanos que están en esta noche en sintonía de la radio y que están a estas horas con un corazón también dispuesto para escuchar alguna enseñanza, para todos ellos que el Señor les bendiga grandemente. Para aquellos amigos, aquellos auditores que por alguna razón o casualidad, que no creemos en la casualidad, pero sí creemos que Dios gobierna en la casualidad, para aquellos que han sintonizado la radio 105.7, Jesús Manantial de Vida, por alguna razón se han quedado escuchando este programa, entendiendo que es un programa cristiano, y se han quedado porque entienden que en su vida hay algo que falta, hay una necesidad espiritual, hay un sentimiento de vacío, de carencia, y entienden de que de alguna forma necesitan a Dios en su vida, pero no saben cómo acercarse a Él. Hay mucha gente que les da vergüenza visitar una iglesia, pero sin embargo sienten en su corazón una necesidad espiritual, un deseo de acercarse a Dios, un deseo de escuchar la palabra, tal vez en su habitación, tal vez en el vehículo cuando van manejando, porque hay muchos que tal vez pensando en lo que dice la gente se alejan de Dios porque tal vez se sienten avergonzados
se preguntan qué dirá la gente si me ve en la iglesia después de todo lo que he hecho, conociéndome. Sin embargo, Dios llama a todos los hombres, a todas las mujeres, a niños, a jóvenes, adultos, a ancianos, para que crean, para que se vuelvan de una vida vacía, de una vida sin propósito, de una vida sin sentido, se vuelvan a Él. Pero aún hay gente que entendemos que por diversos motivos no visita las iglesias los domingos o los días en la semana, pero que sin embargo están dispuestos a escuchar a un predicador una palabra a través de una radio cristiana como esta. Así es que a todos ellos deseamos con mucha sinceridad que el Señor también les alcance con su gracia, que el Señor les bendiga, que Dios les conceda esperanza, que les conceda salvación, que Dios llene sus vacíos, que Dios se lleve la depresión, que Dios se lleve las cadenas espirituales, que Dios obre vida allí donde en este día está reinando la muerte, que Dios lleve gozo allí donde reina la tristeza, que Dios lleve propósito y sentido allí donde reina el vacío y la vanidad. Ya creemos que Dios es poderoso para hacer grandes cosas. Así es que a todos nuestros hermanos que están escuchando la radio y también a aquellos que están viendo la transmisión del programa a través de la radio, queremos desearle con mucha sinceridad, con mucho gozo, que el Señor les bendiga. Tengo acá que está mi hermana Adriana Correa, una hermana muy querida y estimada de nuestra iglesia, que se fue a vivir al sur hace ya algún tiempo, y era de esas hermanas que en los estudios bíblicos siempre estaba ahí, con mucha sed de conocimiento, con muchas ganas de aprender. Así es que uno se goza cuando hay hermanos así, porque uno también entiende de que el conocimiento de Dios es aquel que nos santifica, es aquel que nos hace madurar, es aquel que nos fortalece, es aquel que nos renueva, es aquel que nos transforma. Por eso es que el apóstol Pablo dice: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. El hombre de Dios, el hombre salvado por Dios, es transformado en la medida en la que su entendimiento va siendo renovado por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ya? Y es importante que lo entendamos así. Hay hermanos que lo han entendido de esa manera y es por eso que siempre que pueden aprender están ahí dispuestos para hacerlo. Así es que, hermana Adriana, Dios le bendiga grandemente su vida, su familia. Está aquí mi hermano Víctor Lora. Hermano Víctor, Dios también le bendiga grandemente. Hemos tenido por ahí algunas charlas por Messenger. Mi hermano Johan Plaza, hermano Johan, Dios también le bendiga grandemente su vida, su matrimonio, su ministerio, todo lo que Dios ha puesto en su corazón para que lo cumpla como Dios también lo desea. A mi querido amigo Luis Ábalos, ya Luchito, Luis, Dios te bendiga mucho también. Ya bendiga a su familia, sus pequeños. Ya un saludo también para él. Y aquí también está Oscar Shokida. Ya me imagino que se pronuncia de esa manera. Así que también para él muchas bendiciones. A Marcela Baeza Covarrubias también. Dios les bendiga a todos grandemente. Vamos a estar hablando hoy, después de una alabanza que vamos a oír. Dios bendiga a mi hermano Alejandro, que está ahí también en los controles. Vamos a estar hablando acerca de la batalla intelectual del cristianismo, porque ciertamente el cristianismo está involucrado, y si no lo está, debería involucrarse, porque es un mandato bíblico en una batalla intelectual en contra de los sofismas, los argumentos y los razonamientos que levanta la mente incrédula, la mente escéptica y la mente que está lejos de Dios. La iglesia no ha entendido, por lo que uno puede apreciar, por la praxis, por la práctica de la iglesia, uno puede apreciar de que gran parte de la iglesia no ha entendido los frentes de batalla que tenemos que asumir
Y hay ciertas batallas que se están librando, lo entiendo porque lo estamos haciendo, pero hay otro frente, como es el frente intelectual, que creo que estamos dejando a un lado. Tal vez ni siquiera lo hemos pensado como algo importante. Nos hemos ocupado en otras batallas, en otros tipos de guerras espirituales, pero hemos dejado esta batalla intelectual de lado, menospreciando el conocimiento, muchas veces sacando algunos textos de su contexto, arrancándolos de su contexto, como aquel texto que dice que el conocimiento envanece, y hemos hecho una apología de la falta de conocimiento, enseñando muchas veces desde nuestros púlpitos que conocer a Dios o conocer la Biblia, conocerla profundamente, detalladamente, exhaustivamente, es algo que nos hace menos espirituales o nos aleja de Dios en vez de hacernos más santos y hacer de nosotros cristianos más preparados para enseñar y para también defender la fe que profesamos. Ya se ha hecho en cierta forma una apología, tal vez va a sonar un poco chocante para algunos, pero se ha hecho una apología de la ignorancia, una apología de la superficialidad en el conocimiento, dando a entender muchas veces de que para ser espiritual, para estar cerca de Dios, usted necesita conocer poco, necesita involucrarse en controversias teológicas, no necesita conocer doctrina, conocer teología, conocer historia de la iglesia, conocer filosofía desde una perspectiva bíblica, ¿ya? Y esa forma de entender el cristianismo y el mundo también está dejando a la iglesia, hermanos, con las manos atadas, y está llevando a la iglesia a retroceder en una batalla que tiene que librar con fortaleza, con valentía y con la confianza de que tenemos armas poderosas en Dios para derribar todo este tipo de sofismas y razonamientos humanos. Así es que vamos a estar hablando acerca de eso hoy, de la batalla intelectual, y vamos a hacer una breve oración, ya, y después de eso vamos a ir a una alabanza, hermano Alejandro, Dios le bendiga su vida, ya para estar luego pasando a este tema que considero muy importante. Ya, así es que Dios nos bendiga. Acá también puedo ver a José Pino Cornejo. Dios bendiga a José Pino Cornejo, Marcelo Contreras, a mi pastora Margarita Valdés. Dios también le bendiga mucho, pastora, su vida. Saludos a mi pastor Lucas también, que ayer estuvimos en la iglesia. Dios le bendiga grandemente, así también como a todas las casas pastorales. Ya, Marcelo Contreras dice: Dios le bendiga, hermano. Igualmente a usted, hermano Marcelo, y a todos los hermanos que están escuchando. Así es que oramos brevemente y vamos a estar luego pasando a este tema. Ya, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Señor, por este tiempo que usted nos concede acá en la radio. Llevábamos algún tiempo sin estar acá, pero por su gracia podemos estar de vuelta. Gracias porque usted abre puertas, porque usted nos concede, Dios mío, las capacidades, los recursos también necesarios para poder estar acá. A usted sea la gloria. Lo único que buscamos es que su nombre sea glorificado, Señor. Lo único que buscamos es que su palabra sea conocida, Dios mío, porque cuando oramos y decimos santificado sea tu nombre, también lo deseamos con nuestro corazón y entendemos que para que la gente santifique tu nombre, conozca tu nombre, tema tu nombre, invoque tu nombre, tiene que conocerte a través de la revelación de tu palabra, Señor. Ruego por mi vida para que usted me conceda gracia, me conceda sabiduría, me conceda las palabras adecuadas para hablar de tu palabra, Señor. Ayúdame a trazarla correctamente, líbrame de extraviarme en doctrinas extrañas. Antes bien, dame sabiduría para predicar conforme a tu voluntad, Señor. Dios mío, guíame, ilumíname a través de tu Santo Espíritu, y también ruego por aquellos mis hermanos, mis amigos, aquellos auditores que también están escuchando, ruego para que usted también pueda obrar en sus vidas a través de la predicación de su palabra.
llevando salvación, llevando gozo, llevando fortaleza, llevando restauración, desarmando toda obra del diablo, Señor, que Él haya levantado en los hogares, en las vidas, en las familias, en los jóvenes, Dios mío, porque lamentablemente tenemos que admitir que nuestra juventud, nuestros jóvenes hoy están viviendo a la deriva, muchos de ellos sin sentido, muchos de ellos esclavos de la depresión, muchos de ellos esclavos de los vicios, Dios mío, buscando sentido en las fiestas, en las entretenciones, porque no te han conocido a ti, no han conocido el propósito que hay en conocerte, el gozo, la plenitud espiritual que hay en conocerte. Padre, todo queremos dejarlo en tus manos. Su palabra tiene poder para salvar, ella tiene poder para redarguir, para convencer, para llevar vida allí donde, Dios mío, está en este tiempo reinando la muerte. Todo está en sus manos, se lo queremos pedir en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Entonces vamos a estar pasando, hermano Alejandro, a una alabanza para ya estar pasando a este tema. Dios les bendiga. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. De probar y quiero
Amén. Que Dios bendiga entonces esa alabanza. Y lo personal me gusta mucho. El contenido es como una oración. Yo quiero enamorarme, dice, más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Eso es lo que deseamos, ¿no? El Señor nos ayuda a enamorarnos cada día más de Él. Dios bendiga a nuestro amigo, hermano Manuel Vallejo, que aparece acá. Saludos para él. Mi pastor dice, te estamos viendo junto a mi esposa, muchas bendiciones. Gracias, pastor, igual para usted, su vida y su familia. Muchas bendiciones para todos aquellos que están escuchando. ¿Ya? Bien, vamos a estar, hermanos, leyendo la palabra del Señor, y de aquí vamos a predicar bajo este tema, la batalla intelectual del cristianismo, porque en este texto, cuando lo leamos, usted podrá apreciar que Pablo habla acerca de una batalla. Pablo entiende la vida cristiana como una batalla, él usa un lenguaje de guerra, pero él también explica la naturaleza y el tipo de batalla a la cual él está haciendo referencia acá en este pasaje. Así es que si usted tiene alguna Biblia en su casa, puede acompañarme en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Dice: así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Palabra del Señor. El apóstol Pablo entiende la vida cristiana como una guerra. Él entiende que el cristiano tiene enemigos contra los cuales él tiene que combatir. Él está en el campo de batalla y no puede escapar, no puede eludir esta realidad, sino que hay enemigos que buscan su vida, hay enemigos que buscan herirlo, que buscan debilitarlo, que buscan sacarlo de la batalla, y afectar su vida espiritual, destruir su comunión con Dios e interrumpir su caminar hacia el cielo. El apóstol Pablo entendía todo esto. El apóstol Pedro, él dice de que Satanás anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar, y luego dice que debemos resistirle a él firmes en la fe. Y usted se da cuenta en ese pasaje, en esas palabras de Pedro, de que el cristiano tiene que permanecer siempre alerta, siempre despierto, siempre preparado, siempre vestido con la armadura, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, de tal manera que cuando el creyente se descuida alguna disciplina espiritual, se debilita en su fe, en su fortaleza, en sus convicciones espirituales, cuando deja de hacer cosas que antes estaba haciendo, que edifican su vida, que edifican su conocimiento del Señor, empieza a ser un blanco fácil para el enemigo y empieza a ser vencido con frecuencia en sus batallas contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo y contra los engaños y las mentiras que el mundo también nos ha presentado y nos sigue presentando como si fueran verdad, ¿ya? Para Pablo la vida es una batalla, ¿ya? Y esta batalla es una batalla que el creyente tiene que librar en dos frentes.
está la batalla espiritual, y esta es una batalla que vemos en el ministerio de Jesús, así como en el ministerio también del apóstol Pablo. Está la batalla espiritual, la batalla que Pablo menciona en Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando él dice: no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, dice él, y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya? Y él está diciéndonos de que el cristiano está viviendo una vida que está en choque directo contra enemigos espirituales, entidades espirituales que buscan no solamente cerrar las puertas de las iglesias, que buscan derribar no solamente a los líderes, sino que buscan también trastocar y afectar lo más que puedan la fe, la doctrina y la pureza de cada creyente individual, porque el diablo sabe de que si logra debilitar y herir a la iglesia, el mundo también de forma ineludible se verá afectado y arrastrado hacia el caos moral, intelectual y espiritual, porque la iglesia es la luz del mundo, la iglesia es la sal de la tierra. Como luz, la iglesia tiene que guiar al mundo, a la gente, tiene que guiarla a la verdad, tiene que guiarla al Señor, tiene que guiarla a la salvación, tiene que decirle: este es el camino por el que tienen que caminar, está la verdad y todo esto otro es mentira. Esa es su función. Pero como también enseñó Jesús, nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. La iglesia, cuando deja de ser luz, es como eso, es como una luz escondida en un almud, en un cajón, que no sirve para nada, que no ayuda a nadie, que no alumbra nada. Y la iglesia también es sal, porque tiene el deber de preservar al mundo de la corrupción moral. Es por eso de que en tantas ocasiones el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a vivir como escogidos de Dios, a vestirse como escogidos de Dios, ya, porque los hijos de Dios tienen una forma de vida, un estilo de vida que la Biblia define con exactitud: humildad, amor, mansedumbre, compasión, fe y otros frutos del Espíritu que también Pablo menciona: amor, gozo, paz, paciencia. Que un creyente verdadero debe demostrar en su vida y en su comportamiento ese fruto del Espíritu, de tal manera de que a través de ese fruto la gente puede saber que realmente Dios ha cambiado su vida. Entonces, cuando el diablo que entiende esto, él sabe de que si la iglesia deja de iluminar, deja de preservar, el mundo es arrastrado hacia el abismo. Por lo tanto, tenemos un frente al cual Pablo hace alusión en Efesios 6, versículo 12. Tenemos guerra, dice él, contra principados y potestades. Cuando nosotros miramos el ministerio de Jesús, nos damos cuenta de que él también libró esta batalla. Normalmente leemos en los evangelios muchas historias de gente endemoniada, gente que llevaba sobre la gente enfermedades, dolores. Había una mujer que llevaba, si mal no recuerdo, 18 años bajo una enfermedad producida por un espíritu maligno, que cuando fue liberada de esa, digámoslo así, posesión, fue también liberada de esa enfermedad. Yo entiendo de que hoy en día el liberalismo teológico y aquellos que han sido influenciados por el liberalismo teológico son reacios un poco a hablar acerca de estos temas, a escucharlos, acerca de los espíritus malignos, acerca de las posesiones, acerca de las influencias demoníacas, porque recordemos que el liberalismo teológico está fundamentado sobre el naturalismo, y el naturalismo descarta cualquier acto sobrenatural o cualquier intervención directa de Dios acá en la tierra. Ellos niegan derechamente los actos de providencia, porque piensan de que Dios no puede actuar en contra sobre de las propias leyes que él estableció para que rigieran el mundo y la materia, ¿ya? Y puesto que eso es así, y puesto que esta batalla que Pablo menciona en Efesios 6:12 corresponde a un mundo que no podemos palpar, que no podemos ver,
que no podemos observar. Entonces para muchos lo que no es empírico no puede ser real. Pero para aquellos que creemos en la inspiración, en la inerrancia, en la infalibilidad y en la autoridad y la perspicacia de las Escrituras, en la perspicuidad, digo, de las Escrituras, seguimos creyendo que el diablo es una entidad espiritual que sigue trabajando para derribar, para derrumbar, para frenar el avance del Evangelio en el mundo, junto con todas sus huestes espirituales de maldad, que cuando Pablo habla de todas ellas, indica de que es un ejército bien organizado y que está siempre batallando en diferentes lugares, de diferentes maneras, con el único objetivo de sumir a la gente en las tinieblas y arrastrarla finalmente hacia el infierno y a la condenación eterna. Él vino para arruinar todo lo hermoso que Dios creó para el hombre. Él vino a arruinar la comunión de Dios con el hombre. Y es por eso de que todo aquel que no es hijo de Dios, que no ha sido adoptado en la familia de Dios, lamentablemente vive bajo la voluntad y el gobierno del diablo. Y es por eso de que también, como dice la Biblia, muchos sufrimientos, tragedias y calamidades hay para el impío, ¿no? Porque él no está bajo esa cobertura de Dios como lo está su pueblo salvado, redimido por la sangre de Jesús. Entonces tenemos en el ministerio de Jesús una visibilidad de esta batalla que es espiritual pero que es visible. Recordaremos, aquellos que conocemos los evangelios, la historia del endemoniado gadareno, que es muy impactante, la descripción que nos hace Mateo, Marcos, de este hombre que vivía en los sepulcros, que lo ataban, dice, con cadenas, pero él rompía las cadenas, que él andaba por los montes. Había gente que lo quería dominar, pero no había podido hacerlo, vivía solo, gritaba, aullaba en diferentes lugares, se hería el cuerpo con piedras filosas y nadie hasta ese día había podido ayudarlo. Hasta el día cuando ese hombre se encontró con Jesús. Hoy en día hay mucha gente que se parece a ese endemoniado gadareno, no necesariamente en que está poseída, pero sí hay mucha gente, bendito sea Dios, que está lidiando con vicios, que está lidiando con cadenas espirituales. Hay mucha gente que busca cambio, que busca transformación en terapias, en psicólogos, pero sin embargo siguen siendo las mismas personas vacías y depresivas que siempre han sido, ya, porque toda esa batalla espiritual se gana solamente cuando conocemos a Jesús, ya. Como bien dijo el mismo Señor, nuestro mismo Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya, la única libertad viene por el poder del Evangelio. La única libertad que podemos experimentar es aquella que viene por conocer a Jesús y entregarle nuestra vida a Él. Y en el apóstol Pablo también vemos, hermanos, esta confrontación contra espíritus malignos. Recordemos su ministerio en Filipos, que uno de los tres grandes acontecimientos que leemos de Pablo en Filipos es la liberación de la muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice la Biblia, y que iba detrás de él y de Silas diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo, hombres del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. ¿Ya? Y dice que desagradándole a Pablo por algunos días, él reprendió al espíritu y abandonó a la muchacha, ¿ya? Y después de eso, bueno, se formó un problema porque esa muchacha le daba ganancia a los dueños, ¿no? Y hubo allí un problema más o menos grande, pero ese es uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia de cómo el apóstol Pablo también le hizo frente a esta batalla espiritual. ¿Ya? Y hoy en día nuestras iglesias, mayormente en aquellas que son de tendencia pentecostal, que creen en este tipo de batalla. En las iglesias de tendencia pentecostal practican en cierto sentido lo que es la liberación, reprenden espíritus demoníacos, cortan cadenas espirituales, oran para que las cadenas sean cortadas y cosas semejantes a esas. ¿Ya? Pero
yo entiendo que también esta batalla, este frente de batalla, se ha un poco confundido hasta el punto en el que, por no entenderlo correctamente, la iglesia ha llegado a demonizar un montón de cosas. Ya cosas que no tenemos certeza bíblica de que sean obra del diablo, entonces la iglesia se lo atribuye al diablo, entonces ve al diablo en todas partes y piensa que todo lo que hay que hacer es orar, es liberación y orar por cortar cadenas, cuando en realidad a veces lo que se necesita es un consejo, es un discipulado, es una disciplina espiritual, porque detrás muchas veces de muchas rebeliones o indisciplinas, o desobediencias en las iglesias, lo que hay no es una obra netamente satánica, sino que hay también una rebelión voluntaria humana, y cuando es así, lo que se necesita no es liberación, sino consejo, doctrina, discipulado y disciplina, ya que Jesús estableció la disciplina para la iglesia en Mateo capítulo 18. Entonces hoy en día se libra mucho esta batalla, hacemos oraciones de liberación, reprendemos demonios en nuestros hogares, ¿ya? Y somos muy enfáticos en este frente espiritual que es real, y que tenemos que hacerlo. Sin embargo, está este otro frente, que es el frente intelectual. Y es en este frente donde la iglesia de hoy está fallando, porque no está dando esta batalla en el ámbito intelectual. Estamos haciendo oraciones de liberación, pero no estamos buscando que la iglesia crezca en el conocimiento. Estamos, hermanos, orando para que Dios corte cadenas y liberte a la gente que está bajo la influencia de espíritus malignos, pero no estamos haciendo cursos de discipulado, no estamos haciendo cursos de apología, no le estamos diciendo a la iglesia cómo responder a las preguntas de los escépticos, no estamos haciendo frente a los cuestionamientos de los científicos, de los ateos, de aquellos que cuestionan la veracidad de la Biblia, de aquellos que niegan la divinidad de Cristo. Lamentablemente, por este desprecio o por esta forma superficial de ver esta batalla, muchas veces hemos visto con mucha pasividad como hay herejías antiguas que están entrando en nuestras iglesias, y sin embargo seguimos adelante. Ya pareciera que hoy en día la verdad no importa. Pareciera que lo que hoy importa en nuestras iglesias es ir, es pasarlo bien, es compartir con los hermanos, y no digo que eso sea malo, ya, pero pareciera de que hoy en día todo lo que importa es eso, es ir, es reírnos y vivir alguna experiencia, es entretenernos, pero pareciera que hoy en día ya la verdad precisa, la verdad definida, la doctrina, la historia de la dogmática cristiana, pareciera que ya no es importante. Ya pareciera que las acusaciones que tienen los escépticos no son importantes, y es por eso que lamentablemente hoy en día, por no dar esta batalla intelectual, es por eso de que hoy en día hay tantos jóvenes que crecieron debajo de las bancas, hijos de creyentes que estuvieron en vigilias, en cadenas de oración, en estudios bíblicos, en cultos, que vieron un montón de cosas, que escucharon un montón de sermones, pero que crecen y se van del evangelio, porque se enfrentan a cuestionamientos que no pueden responder. Llegan a la universidad, a los institutos, y se enfrentan con profesores, se enfrentan con amigos que han avanzado en estos temas y les presentan dificultades que ellos no pueden superar. Hay preguntas y hay libros que se han escrito que han destruido la fe de nuestros jóvenes, que han destruido la fe de algunos predicadores. No son pocos aquellos que se han desviado tras el liberalismo teológico, que habiendo comenzado afirmando la divinidad, la encarnación, el nacimiento virginal, la inspiración, la infalibilidad de la Biblia, hoy en día están negando todas aquellas cosas porque han sido influenciados por teólogos liberales, y no pudiendo hacer frente a toda esa balanza intelectual de argumentos, sencillamente han cedido y se han apartado de la ortodoxia cristiana. Gresham Machen, él fue uno de
digámoslo de esta manera, fue como para el siglo, fue de este siglo, ¿no? Ya fue para su tiempo lo que Atanasio fue para el suyo. San Masen dio la batalla por la ortodoxia cristiana en un tiempo en donde la alta crítica de Alemania había influenciado en los seminarios de Estados Unidos, de México, de tal manera de que había un montón, la mayoría de las iglesias se había vuelto al liberalismo teológico, y ese hombre junto a un pequeño grupo dieron esa tremenda batalla intelectual. Usted puede leer esa batalla en su pequeño libro titulado Cristianismo y Liberalismo, que es muy bueno y muy recomendado, ¿ya? Y él ya no está con nosotros. Y hay hombres que hoy en día están dando esta batalla intelectual que ya tienen años y que van a partir. Y tiene que haber otras personas que tomen el lugar que ellos van a dejar. Y los que tienen que tomar ese lugar en este tiempo son los jóvenes. Y no van a tomar ese lugar, no van a dar la batalla espiritual mientras sigan yendo a las iglesias a entretenerse. Y mientras no empiecen a ver la teología o la Biblia con seriedad. Necesitamos jóvenes, hombres de Dios, mujeres de Dios, que amen a Dios, que busquen a Dios, que conozcan a Dios. Con solidez, con profundidad, con seriedad. Porque cuando se enfrenten a la avalancha argumentativa de los escépticos, van a experimentar la frustración de no poder responder y la experiencia de verse lejos del Evangelio, tal como lo ha revelado las Escrituras. Yo tengo ciertas reservas con aquellos que estudian con mucho asiduo el liberalismo. Yo digo que sí, está bien, podemos estudiar a Barth, podemos estudiar a Bultmann, podemos estudiar a Harnack, ¿no es cierto?, que fueron grandes liberales, para conocer su pensamiento, ¿ya? Pero hay quienes incluso llegan a simpatizar con ellos, y llegan incluso a identificarse con algunas frases, y la teología también es adoración. Estudiar teología es también parte de nuestra adoración a Dios, ¿ya? Y cuando mezclamos nuestro conocimiento de Dios con un conocimiento que ha profanado la santidad de las Escrituras, que ha profanado el nombre y la persona de Jesucristo, estamos también de alguna forma, creo yo, hermanos, también profanando el Evangelio mismo. Estamos también manchando nuestra adoración. No digo que no se deba leer, porque alguien que quiera responder a los escritos de estos intelectuales liberales, alguien que quiera entender su pensamiento para también entender cuáles son los principios que rigen al pensamiento liberal, es bueno hacerlo, ¿ya? Pero siempre hacerlo entendiendo de que hay una verdad revelada en las Escrituras que es histórica y que no podemos transar con ella. Amén. Así es que tenemos estos dos frentes, el frente espiritual, que la iglesia sí ha dado esta batalla, pero tenemos este otro frente que es el frente intelectual, ¿ya? ¿Por qué estoy hablando acerca de este frente intelectual? Porque quiero que usted note lo que dice el apóstol Pablo acá, qué es lo que él busca derribar. Él dice de que no milita según la carne, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, sino poderosas en Dios. Y escuche esto, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiero que usted note qué es lo que Pablo está destruyendo y qué es lo que Pablo está derribando. Él está destruyendo fortalezas. Él está destruyendo argumentos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto es netamente intelectual. Esto tiene que ver netamente con nuestro pensamiento. Tiene que ver con la forma que entendemos y enseñamos el Evangelio. Y cuando miramos el ministerio de Jesús y el ministerio del apóstol Pablo, también encontramos que, si bien es cierto, ellos dieron la batalla espiritual contra el diablo y todo el ejército que le sigue,
también tenemos que ellos dieron también esta batalla espiritual, porque una de las cosas que Jesús hizo con más frecuencia fue predicar. Dice la Biblia que Él vino predicando. Él mismo dijo que era necesario que también predicara en otras ciudades. Cuando Él apareció enseñando en las sinagogas, así comenzó su ministerio, y la Biblia dice que Él enseñaba, que Él predicaba en diferentes contextos, en diferentes situaciones, de diferentes maneras, porque la gente necesitaba experimentar un cambio de mente, ya para poder erradicar de su intelecto todas las mentiras que habían creído de un mundo construido desde un entendimiento corrupto, ya, porque la Biblia enseña de que aquellos que no conocen a Dios, hermanos, cuyo entendimiento no ha sido regenerado, no ha sido lavado, no ha sido iluminado, es un entendimiento entenebrecido. Ya, voy a buscarlo aquí. En Efesios 4:3 dice, en Efesios 4:17, perdón, dice: esto pues, dice Pablo, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Quiero que note cómo andan los demás gentiles, los que no conocen al Señor. Andan en la vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Ignorancia de qué? Del conocimiento de Dios, por la dureza de su corazón. Estos hombres, que Pablo llama gentiles, pero que no son otra cosa más que personas que aún no han sido salvadas, lamentablemente, tienen una mente entenebrecida, y es por eso de que, por ejemplo, leemos que cuando los discípulos que iban rumbo a Maús se encontraron con Jesús, una de las cosas que hace Jesús con ellos es abrir las Escrituras, pero luego también Él les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, ya, porque un creyente, entre otras cosas, es alguien que ha recibido la capacidad para entender la Biblia. Su mente ha sido iluminada, ha sido lavada, ha sido renovada, para que pueda acercarse a las Escrituras y entender el mensaje que Dios nos quiere comunicar, este mensaje salvífico, transformador, consolador, y que tanto gozo y tanta paz comunica a nuestros corazones cada vez que lo leemos, ¿ya? Pero esta obra de iluminación y regeneración y lavamiento no la han experimentado aquellos que aún no conocen a Dios. Quisiéramos que todo el mundo conociera a Dios, pero aquellos que no lo conocen aún tienen una mente no iluminada, no lavada, no santificada, antes bien entenebrecida, ya incapaz de ver las cosas como son. Y es por eso de que hoy en día usted, en cuanto a la moral, ve tanta locura, tanta gente que incluso los gobiernos que quieren promulgar respecto a la moralidad y quieren promulgar leyes que van claramente en contra del sentido común, en contra de la naturaleza misma, y para qué decirlo, en contra de la misma palabra de Dios, ya, porque su mente no puede ver con claridad cómo realmente las cosas tienen que ser, porque todo comienza cuando conocemos a Dios, todo comienza ahí. Como dijo Juan Calvino, nadie entiende de veras su bajeza hasta que se ve frente a la majestad de Dios. Ya cuando conocemos a Dios empezamos a entender quiénes somos nosotros mismos, dónde estamos, para qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra vida. Todo comienza en el conocimiento de Dios. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo habla acerca de que lo que él hace con estas armas poderosas es destruir fortalezas y derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La Biblia hispanoamericana, una traducción interconfesional, traduce en 2 Corintios 10, 4, 5 de la siguiente manera. Dice: ni las armas con que peleo son humanas, sino divinas, para poder destruir cualquier fortaleza
dice Pablo, soy capaz de poner en evidencia toda suerte de falacia significa engaño, o de altanería que se alce contra el conocimiento de Dios. Y dice, puedo también someter a Cristo todo pensamiento. Puedo también someter a Cristo todo pensamiento. Que es lo mismo que dice, en otras palabras, también Gresham Machen en su libro. Ya, que si hay algún ámbito de pensamiento humano que no está sometido a Jesús, el misionero, el predicador, tiene que esforzarse para derribar los ídolos que gobiernan la cultura y en vez de los ídolos poner ahí la palabra de Dios como gobernante. ¿Ya? La Biblia de Jerusalén dice lo siguiente, lo traduce de la siguiente manera: no, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien, para la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas. Y escuche esto, dice, deshacemos sofismas. Sofismas son argumentos, son discursos que se valen de la retórica, del embellecimiento del lenguaje, para hacernos creer que tienen razón, cuando en realidad lo que están diciendo es una mentira. Suena muy bonito, suena muy atractivo, pero no es verdad. Eso es un sofisma. Los sofistas en los tiempos de Aristóteles eran personas que su deleite era ganar debates. Ya ellos podían estar defendiendo una mentira, pero ellos querían ganar ese debate. Lo único que les interesaba no era la verdad, sino ganar un debate. Eso eran los sofistas. Y ahí vienen los sofismas. Ya un lenguaje embellecido, con mucha retórica, que cautiva, que seduce, pero que no contiene la verdad. Y la Biblia de Jerusalén traduce en las palabras de Pablo como deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento sometiéndolo a Cristo. Note eso, reducimos a cautiverio todo entendimiento sometiéndolo a Cristo. Es decir, luchamos para que la gente conozca a Jesús, para que la gente entienda que necesitan un Salvador, que la gente entienda de que Dios nos hizo y Él también nos dio un manual de instrucciones, y que es ese manual que debe regir nuestra vida, nuestra moral, nuestras expectativas, nuestros planes, nuestros conceptos de la vida, nuestros conceptos de la religión, nuestra idea de Dios y de nosotros mismos. La Biblia textual dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, derribando razonamientos. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, sino que son poder de Dios las armas que Dios nos dio, capaz de destruir fortalezas. Dice, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Note eso. Destruimos acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca. Esta es la batalla intelectual, y lo tenemos en el ministerio de Jesús, en el ministerio del apóstol Pablo. Y dedicaron mucho tiempo de sus ministerios en la enseñanza, en la predicación. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, en sus viajes misioneros, su costumbre era ir a una sinagoga, y allí empezar a debatir con los judíos, tomando la Biblia para convencerles de que realmente Jesús era el Mesías que los profetas habían prometido. Esa es una batalla intelectual, porque usted tiene que lidiar con argumentos, tiene que lidiar con razonamientos, con falacias, tiene que lidiar con sofismas, con gente que muchas veces habla muy bonito, pero que no conoce la verdad, con gente que tiene un poder cautivador en sus palabras, pero que contiene engaño y veneno en los discursos que dice. Y este también es de cierta forma un llamado a la iglesia, a que podamos discernir también lo que escuchamos, ¿no es cierto? Porque hay predicadores que, por cierto, tienen mucha retórica, mucho dominio del lenguaje, que nos seducen, pero sin embargo, más allá del lenguaje que usemos, de la capacidad de retórica que Dios nos conceda,
tenemos que preguntarnos lo que él está diciendo. ¿El contenido de su enseñanza es bíblico o no es bíblico? La Biblia dice que Apolos era un varón fervoroso y elocuente. Sin embargo, su evangelio llegaba hasta Juan. Ya tanto así que Priscila y Aquila tuvieron que llevarlo aparte y enseñarle más detalladamente el camino del evangelio. Y ellos, Priscila y Aquila, no se dejaron cautivar por la elocuencia, la fervorosidad de Apolos, sino que ellos dijeron, muy elocuente, muy fervoroso, pero en su enseñanza hay un contenido deficiente. Él no conoce todavía el bautismo de Jesús. Vamos a explicárselo. ¿Ya? Así es que es bueno, hermanos, usar palabras adecuadas. Es importante el lenguaje que utilizamos cuando hablamos del Señor, porque son cosas serias, son cosas sagradas que estamos hablando. Y es muy importante el uso del lenguaje, como decimos las cosas, las palabras que escogemos para explicar. Pero tan importante como eso, o mucho más importante que eso, es lo que enseñamos. Porque Dios también puede usar un lenguaje pobre, una predicación torpe y tosca, para salvar, para edificar y bendecir las vidas. Entonces, lo que dijimos al comienzo, tenemos esta batalla. Lamentablemente, la iglesia, ya sea de forma consciente o inconsciente, no está librando esta batalla. Jesús lo hizo, Pablo también lo hizo. Los apologistas griegos, que fueron hombres de educación intelectual de los primeros siglos, ellos también dieron esta batalla, escribieron tratados como Tertuliano, escribieron tratados para explicarle a los gentiles la fe cristiana, porque los creyentes cuando surgió el cristianismo, primeramente fue visto como una rama del judaísmo, pero mientras más se fueron distinguiendo las doctrinas, más la gente, Roma y también los demás pueblos fueron dándose cuenta que el cristianismo, aun cuando salió del judaísmo, no era lo mismo, sino incluso era muy, muy distinto. La gente empezó a hacer acusaciones contra los primeros cristianos de canibalismo, de orgías sexuales que ellos se decía que cometían en los ágapes, en las comidas ágapes que ellos hacían, porque las hacían solos, sin que otras personas paganas participaban en ellas, porque claramente las era el Señor, solamente participaban de ellas los creyentes. Entonces, a la luz de todo eso, como los creyentes hablaban acerca de comer la carne de Jesús, de beber su sangre, refiriéndose a la Santa Cena, los paganos que oían este lenguaje acusaban a los creyentes de canibalismo, lo acusaban de incesto porque se trataban de hermanos entre ellos. Entonces salieron los apologistas griegos a defender la fe, y a defender el contenido, la lógica de la fe cristiana frente a las acusaciones de los paganos de ese tiempo, ¿ya? Y gracias a ellos también es que mucha gente se volvió al Evangelio y fue convencida, ¿ya? Hermanos, nosotros entendemos que Dios puede salvar a través de una predicación muy sencilla, lo sabemos. Si Dios quiere salvar, Él salva. Puede salvar a través de una enseñanza muy, muy breve, a través de los labios de un niño, a través de una frase, de un versículo, ¿ya? Pero también es cierto que Dios también ha salvado a algunas personas después que esas personas han dado una batalla intelectual muy agonizante, muy dura. Personas como el mismo Gresham Machen, personas como Lee Strobel, ya que después de una batalla intelectual, de lidiar con argumentos, de lidiar con un montón de cosas que se decían respecto al cristianismo, lucharon, investigaron, leyeron un montón de cosas, leyeron la Biblia, buscaron respuestas hasta que finalmente se convencieron de que realmente Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Se dice de Frank Morrison, un escéptico, que él en un momento de su vida se propuso a sí mismo escribir un libro para desmentir la resurrección. Él dijo: voy a desmentir la resurrección de Cristo, voy a escribir un libro dando las razones por qué Jesús no pudo resucitar y por ende el cristianismo es una mentira, es un engaño. Y él escribió un libro más tarde, ya el fruto de esa intención fue un libro titulado ¿Quién movió la piedra?
¿ya? Y en el prefacio de ese libro, lo que Frank Morrison dice después de evaluar las evidencias, de leer, de investigar, ya la evidencia, él dice, a la única conclusión a la que puedo llegar es que Jesús resucitó de la muerte tal cual lo afirman los evangelios. Y es un hombre que llegó a la fe y fue salvo después de una batalla intelectual que él tuvo que librar. ¿Ya? Y lamentablemente hay muchos jóvenes cristianos de hoy que están solos en esta batalla. Hay muchos jóvenes predicadores, aquellos que llevan 20 años predicando, hay aquellos que llevan 40 años, aquellos que están empezando. Hay jóvenes en sus iglesias que están dando una batalla intelectual en sus colegios, en sus institutos, universidades, y que están siendo vencidos. Hay jóvenes que esconden su cristianismo por miedo a ser avergonzados, porque no tienen respuestas claras, porque nadie se las ha enseñado y porque ellos mismos tal vez no tienen quizás el tiempo o los recursos para poder indagar por ellos mismos las respuestas que necesitan. Porque esta batalla espiritual es primeramente labor de los predicadores, labor de aquellos que tienen que enseñar la verdad. Lamentablemente tenemos que decirlo que hay predicadores que les gusta mucho predicar pero no quieren aprender. Y aquellos que son así, normalmente usted lo escucha predicando siempre las mismas cosas, pasan el año predicando 2 o 3 temas. Usted le da la predicación y predica lo mismo que predicó hace tres martes atrás, hace 3 jueves atrás o algún día de culto que usted tenga. Ya no hay algo distinto. Yo no estoy diciendo que tenemos que buscar cosas nuevas ni novedades, pero sí, como dijeron los reformadores, la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia es nuestra única norma infalible de fe y práctica, pero note eso, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y hay un montón de temas de Génesis a Apocalipsis que la iglesia tiene que aprender, que los predicadores tienen que enseñar, ya, porque la Biblia es nuestro manual de instrucciones, nos enseña a ser esposos, hijos, enseña a las mujeres a ser madres, a ser jovencitas de Dios, nos enseña a predicar, nos enseña a vivir, nos enseña a amar, nos enseña a ser humildes, nos enseña a orar, nos enseña a ayunar, nos enseña a dar limosna, nos enseña a hacer todo lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Entonces hay mucha gente que no hace lo correcto porque no sabe cómo lo tiene que hacer. Y más aún hay muchos jóvenes avergonzados de su fe porque piensan de que el cristianismo realmente no tiene respuestas para las acusaciones que hacen en este tiempo los escépticos. ¿Ya? Cuando hay jóvenes con problemas que se hace por ellos, decimos vamos a orar. Y está bien que oremos, está bien. No digo que no se tiene que hacer, por supuesto que se tiene que hacer. Lo que estoy diciendo es que hay muchos jóvenes que lo que necesitan es que usted le dé estas armas que tenía Pablo. Armas poderosas en Dios, para que ellos arrasen fortalezas, para que ellos derriben argumentos, sofismas, razonamientos y todo conocimiento que se levante contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer con ellos. Enséñales la Biblia, enséñales apología, enséñales a interpretar, enséñales a entender, guíeles en el camino. Dígales que el Evangelio tiene las respuestas que el mundo quiere escuchar. Dígale que la fe cristiana es una fe que cree en lo sobrenatural, pero que también es lógica, también es razonable. Que para ser cristiano no necesitamos abandonar la razón, sino que podemos usar la razón y seguir siendo cristianos fervorosos y apasionados como lo somos. Amén. Lamentablemente ya estamos ya concluyendo. Lamentablemente en nuestras iglesias, como lo dije al principio, hay una apología a favor de una defensa y se cree a favor de la falta de conocimiento, y se cree de que para que Dios te use usted tiene que no conocer mucho la Biblia. Y asociamos la intelectualidad con la sequía espiritual. ¿Ya? Y hay gente, hay predicadores que de repente uno escucha y que dicen, yo no soy un teólogo de escritorio, yo predico en la calle, yo
voy a la cárcel, yo voy a los hospitales, estoy detrás de un escritorio secándome. Usan ese tipo de lenguaje y es un lenguaje que claramente menosprecia la investigación minuciosa y el conocimiento profundo de la Biblia. ¿Ya? Esta es vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esto es vida. ¿Cómo podemos experimentar la vida? Conociendo a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Conociendo las Escrituras. Como bien dijo Arthur Pink, donde no hay conocimiento de la Biblia, no hay conocimiento de Dios. Por lo tanto, tenemos que dar esta batalla, hermanos, ministros, predicadores que me están escuchando, tenemos que dar esta batalla. Dale a tus jóvenes, dale a tu iglesia estas armas poderosas en Dios, para que ellos no se escondan, para que ellos no se avergüencen, sino que ellos entiendan que nosotros tenemos la verdad y que la verdad siempre podrá más que la mentira. La verdad bien formulada, bien defendida, bien fundamentada, siempre podrá más que la mentira y que el engaño. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y tenemos que hacer esa labor. Tenemos que guiar al mundo por el camino que nos ha dejado el libro de Dios, que es la Biblia. El apóstol Pedro dice que tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe. El apóstol Judas, él dice que él escribe con diligencia, exhortando a sus destinatarios para que contiendan ardientemente por la fe, que luchen por la fe, que combatan por la fe que fue dada una vez a los santos. Y en ese contexto la palabra fe significa el cuerpo de doctrina que le fue entregado a la iglesia para que lo viva, para que lo cree, para que lo crea, para que lo enseñe. Así es que está bien, oremos, adoremos a Dios, gocémonos en el culto, levantemos las manos, somos libres, ya Dios nos ha libertado. Tener la experiencia de un encuentro con Dios, de saber que Dios está ahí con nosotros, que su Espíritu está obrando, está salvando, está fortaleciendo, está sanando heridas, está llevando gozo. Es una experiencia muy satisfactoria, muy plena, que nos llena de fortaleza, de ganas de seguir adelante. Pero el Evangelio, hermanos, es más que eso. Dios en su misericordia nos concede ese tipo de cosas, pero el Evangelio es más que eso, y el Evangelio es también esta batalla intelectual. ¿Ya? ¿Y por qué es una batalla? Porque Pablo usa un lenguaje, él dice las armas de nuestra milicia, ¿ya? Las armas de nuestra milicia. Una traducción literal sería las armas de nuestro servicio militar. Ya él se ve a sí mismo envuelto en una batalla. Él dice, peleado la buena batalla. Él le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Así como los soldados echan mano de los escudos, en ese tiempo, de los escudos, de las espadas, de las lanzas. Timoteo, que estaba llamado a otra batalla, él tenía que echar mano a la vida eterna. Ya en 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo mío, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En 2 Timoteo 2:3-4, Pablo dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Es una batalla, hermanos. En el ámbito intelectual, hoy en día, la iglesia, no digo toda la iglesia, porque sí hay ministerios que sí están preparando discípulos, que sí están dando cursos de diferentes temas, que sí están preocupados por renovar el entendimiento de las personas que asisten a esos lugares, ya, y están siendo diligentes en ese sentido, y está bien, está muy bien. Pero tenemos que admitir que lamentablemente gran parte de la iglesia de este tiempo está menospreciando el aspecto intelectual del cristianismo, ya creyendo y enseñando también de que si usted estudia la Biblia a profundidad, si usted lee algunos libros de teología, si usted incluso se pone a estudiar teología, usted se va a secar, usted se va a apartar, ya usted va a dejar la gracia de Dios y un montón de otras acusaciones sin fundamento, porque
muchos teólogos, grandes teólogos como Jonathan Edwards, grandes conocedores de la Biblia como Charles Spurgeon, como los hermanos Wesley, fueron hombres fervorosos, hermanos, antorchas que ardían y alumbraban como Juan el Bautista. ¿Ya? Y sin embargo conocían mucho la Biblia. Así es que conozca su Biblia, en ella está el conocimiento que el mundo necesita, en ella están las armas que lo van a equipar para que pelee esta batalla intelectual. Agradezcamos a Dios por los apologistas de este tiempo, por los teólogos de este tiempo, por los doctores en teología de este tiempo, por los maestros de este tiempo. Aprendamos de ellos, equipémonos de estas armas, de esta armadura, y con la confianza de que estas armas que Dios nos ha dado pueden arrasar fortalezas y derribar argumentos, sofismas y razonamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. La verdad está de nuestra parte. Dios, el Dios de la verdad, el creador de la verdad, aquel que la ha establecido eternamente en la tierra y en el cielo, está de nuestra parte, y tenemos esta gran labor. Así es que, hermanos, Dios nos bendiga grandemente a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por este programa y también por poder enseñar las Escrituras. Saludamos a nuestros hermanos que han estado con nosotros, a aquellos que también más tarde estarán viendo el programa, tal vez la grabación en la radio o en Facebook. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a orar brevemente para pedirle a Dios también que Él añada una bendición especial también sobre los corazones de aquellos que han escuchado su palabra, para que podamos retener, entender y aplicar en nuestra vida esta palabra que hemos aprendido. Así es que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Señor, por su palabra. Dios mío, que ella nos guía, como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera nuestro camino, Señor. Sin ella estamos en la oscuridad, sin ella no sabemos por dónde caminar, sin ella estamos perdidos, sin ti. Por eso rogamos que usted use su palabra para salvar, para fortalecer, para consolar, para bendecir las vidas de aquellos que la han escuchado, Señor, para aquellos que la van a escuchar tal vez más tarde. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada en estos tiempos. Prepara hombres, mujeres, Dios mío, que puedan defender la fe, Señor, que puedan dar esta batalla intelectual. Bendice y siga ayudando a aquellos que están en este frente, también peleando, derribando fortalezas, argumentos, sofismas de los escépticos, de aquellos que están en contra de la fe cristiana. Padre, gracias por todo, por su palabra, por cada bendición, por cada hermano que también ha escuchado, tal vez un poco, tal vez toda la predicación, pero Señor, usted haga su voluntad a través de su palabra. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces que el Señor nos bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos concede siempre. Entendemos que todo es gracias al amor de Dios y a lo que Él nos concede. Ya aquí tengo algunos comentarios de mi hermana Margarita, mi pastor Lucas, que dice bendiciones hace un minuto. Ya Dios les bendiga también. Ellos son mis pastores del Ministerio Evangelístico Jesús tu Única Esperanza, Santa Marta 01057. Si usted me ha escuchado, vive por ahí, tenemos culto los martes y los jueves a las 8 de la tarde, los domingos a las 7 de la tarde. Le dejamos cordialmente invitado a ese lugar también. Si no vive cerca, si tiene problemas de transporte, busque alguna iglesia cerca de su casa en donde también pueda acercarse a Dios, porque aquí la principal invitación es siempre venir a Jesús, ya que usted conozca al Señor y a través de Él pueda ser salvo. Ya mi hermana Nicole Cornejo también, que hace mucho tiempo que no la veo, pero que sí hubo un tiempo en el que también estuvimos charlando acerca de la palabra en algunas ocasiones. Ella dice: saludos, hermano Rolando, gracias por compartir y enseñar la palabra
de Dios. Gracias a todos los hermanos que han escuchado, a los hermanos también que han estado mirando y que siguen con nosotros. Dios les bendiga a todos. A mi hermano Andrés Bravo, que también lo veo acá, hermano Andrés, Dios le bendiga también grandemente. Un joven que también ama mucho al Señor, que también predica el Evangelio y que, bueno, es un también querido amigo ya en el Señor. Así es que Dios les bendiga, hermanos. Dejamos entonces esta ocasión, este programa. Hasta acá, vamos a estar acá en lo posible los sábados a las 10 de la noche, cuando no podamos los sábados, tal vez los viernes, pero ahí vamos a estar avisando. Así es que, hermanos, Dios les bendiga grandemente a todos, ya me parece que veo también a mi madre querida ahí en Facebook, así es que a ella especiales saludos, si está con mi padre allá en el sur, en Chillán. Los amo mucho, saben que los tengo siempre en mi corazón, le pido a Dios por ustedes, así es que el Señor les bendiga mucho allá en el sur, en la casita nueva, ¿no? Y Dios bendiga a mi hermano Liam, que también está acá. Bien, Dios nos bendiga, hermano Alejandro, ya quedamos hasta acá, amén. Así que saludos, hermanos, nos estamos viendo en otra ocasión. Dios les bendiga.